¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer el curso de personal social y el tema es la organización económica del virreinato. Para ello yo tengo que saber qué significa la palabra organización, de organizar, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué día voy a hacer el otro? ¿Sábado, domingo qué voy a hacer? Ese es organizar para que todo tú puedas cumplir bien. Económica, porque nos referimos a la economía, al dinero, de la época de virreinato. Tú sabes que tras la muerte de Atahualpa, los españoles empezaron a gobernar al Tahuantinsuyo, obviamente con la nobleza del Inca, pues hubo muchos cambios donde los indígenas fueron obligados a trabajar la religión católica. Tú sabes que para los incas eran idólatras porque tenían varios dioses, cuyo su dios principal era el sol. Cuando ellos comenzaron a no creer su Dios, comenzaron a creer a la Iglesia Católica, entonces ellos tuvieron que trabajar para los españoles. Eran esclavos, tuvieron que abandonar sus tierras, todo para servir a los españoles. Pues pasaba el tiempo y para poder administrar, dice que los territorios que habían conquistado en la época del virreinato, estaba por un virrey. En ese tiempo, pues no había incas, no había alcaldes, presidentes, sino que era virrey, era la persona que gobernaba a una ciudad. En este caso, el virrey fue un español, pues tuvo una duración más de 300 años, según la historia nos dice. El virreinato era una convivencia donde habían españoles, indígenas y ¿cómo dice? Esas personas de que son de África, afroamericanos, donde la convivencia no fue fácil. Entonces pasó el tiempo y tuvieron una influencia de costumbres, pues, unos a otros. Ahora, en ese tiempo, el virrey dice que era lo más importante. Él es el que organizaba la economía en el virreinato del Perú. Es donde él estableció reducciones, los derechos, los privilegios de los incas. O sea, los trataba de trabajar, eran esclavos. Entonces, según la historia nos dice que en la época colonial pues hubieron como 40 virreinatos. Pero el primer virrey que nos gobernó fue Blasco Núñez de Vela, ¿ya? Entonces, él es que con él empezamos el virreinato del Perú. Pero había formas de trabajo. En ese tiempo era la mita. Tú sabes que en la época inca, cuando nos referimos a la palabra mita, se refería que trabajaban, ¿cierto? Pero en la época del virreinato, pues hubo varias mitas. Tú sabes que en la época inca, el mita ¿qué era? Trabajo de reciprocidad. Tú me ayudas hoy, mañana te ayudo yo. Era una ayuda mutua. Pero en la época del virreinato, en la época de que estábamos gobernados por el virrey Blasco Núñez de Vela, dice que hubo una mita, fue un sueldo miserable, pues el sueldo que les pagaba no les alcanzaba. Y todos los varones de 18, 50 años tenían que trabajar sí o sí. Así tú no querías, no, te llevaban a la fuerza. Y tu mamá, tu papá no tenía opción a decir nada, porque si decía algo, lo mataba. La mita minera. En la mita minera nos referimos a la mina. En ese tiempo hubo grandes mineras donde hubo bastante oro, donde hubo bastante elementos químicos, donde lo encontraron en Potosí, lo encontraron en Pasco. Es ahí donde ellos, los virreinatos, ven el potencial que había oro en esos lugares. Ahora, la mita obrejera quiere decir que las personas se dedicaban a los textiles, tejían por mantos, telas. Eso era la mita obrejera, que se dedicaba a un grupo de personas a la textilería. Pero también había la mita agrícola, pues era el trabajo obligatorio por las tierras. Pues ahí nos trabajaban 5 horas, 8 horas, trabajaban todo el día y sí o sí tenían que trabajar porque era obligatorio. Ahora, la mita de plaza, pues era por faenas, por semanas. De repente tocaban la puerta y le decían al indígena que tenía que salir.
y no había cuándo regresaba. No es como que tu papá se va el lunes en la mañana y regresa en la noche, ¿cierto? Pero no, los niños de sus papás no sabían. Y en ese eran los mitas de plaza. Se iban, pues venían una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta meses, no se sabía nada, era suspenso. Imagínate toda esa tensión, cómo vivían los de mitad de plaza. Eso era unas formas de trabajo en la época virreinal. ¿Qué más pasó en la minería, amigues? Dice que fue la actividad económica más importante durante la etapa colonial. Tú sabes que los españoles, al ver tanto oro que los incas no sabían en qué utilizar, ellos tuvieron una actividad más importante en el siglo XVI-XVII. La mineral era la plata. Minas más importantes, Potosí, que quedaba en Bolivia, Huancavelica en Perú y también en Cerro de Pasco. Dice que la minería decae en el virreinato del Perú en el siglo XVIII. Entonces, si nosotros vemos y podemos deducir cuál fue más importante en la época virreinal, ¿cuál fue la actividad más importante? La minería, pues la minería, ¿sí? Eso fue lo más importante en la etapa colonial. Los obrajes también porque eran talleres, pues, de producir tejidos, textiles. Ahora, la agricultura dejó de ser la principal actividad económica como lo era en el Tahuantinsuyo. Tú sabes que en el Tahuantinsuyo lo más importante, ¿cuál era? Su agricultura. Pues entre los productos traídos por los españoles, había muchos productos que los españoles habían traído, pero que nosotros lo conocemos poco. Uno de los cereales, eh, uno de los cereales que habían traído los españoles, dice que es el trigo. El trigo fue traído desde España, es donde acá ellos lo van cosechando, lo van haciendo para que los peruanos puedan domesticar y puedan aprovechar los nutrientes. Pero también tenemos otros vegetales, ¿no? Por ejemplo, otros vegetales es la naranja. Tú sabes que la naranja tiene, ¿qué tiene la naranja? Vitamina C, pues la naranja tiene vitamina C. Entonces, eh, así productos, muchos productos habían traído de España para que puedan acá hacer la agricultura, ya que en esta época pues no le daban importancia. Ellos, bueno, pues si comen o no comen, a ellos les daba igual, no era tanta importancia, pero para ellos lo que sí era sí o sí importante era la minería. Para ellos sí fue, estaban al detalle, estaban pendientes al 100%, que todo funcione bien a la minería, mientras que la agricultura lo dejaron de lado, no les daban importancia. También tenemos el comercio colonial. Dice que ellos enviaban una larga lista de mercaderías a América, desde hierro, mire el elemento químico, hierro, hasta aceitunas, que en ese momento el Perú no producía, pues al mismo tiempo se recibían grandes cantidades de minerales, principalmente plata y oro. Imagínate que todas esas riquezas ellos lo transportaban. Entonces, ¿qué más vemos? Dice que para evitar que la mercancía enviada a América fuera atacada por los piratas. Tú sabes que cuando tú vas en el mar, hay piratas. Piratas son las personas pues que se dedican a, a robar lo que tú llevas en tus barcos, ya sea oro, productos, ellos roban, pues no sacan su... Tú de repente has visto un pirata, ¿cierto? Has visto su hacha, sus herramientas, van, se atrepan y matan a todos y se quedan con las riquezas. Pues así los piratas en ese tiempo también existían, nos cuenta la historia, que hacían intercambio, solo se podía realizar entre el puerto de Sevilla
y los puertos americanos de Habana, Veracruz, Cartagena, Colombia, Portobello, Panamá y Callao, Lima. Quiere decir que en otros puertos ellos no podían hacer el intercambio. ¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo pues no tenían la forma de que no había esa posibilidad de que ellos pudieran intercambiar, porque era muy peligroso, ya que los piratas eran atacados. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ah, no, en este puerto Cartagena sí, acá vamos a hacer porque acá no hay tantos piratas. Entonces, intercambiamos sus productos. Dice que en la época virreinal, la característica que ellos se resaltaba era sobre el monopolio. Quiere decir que España era el único país, es como que España, digamos, tenga aceituna. España era el único país que podía vender aceitunas a los demás países. O sea, Estados Unidos no podía vender, Perú tampoco. Eso es monopolio, que solamente se dedicaba a España. Es por eso que ellos son pues grandes